Te tengo malas noticias. No grabaste nada. No, marico, no le voy a grabar. No. Coño es su madre. ¡Ah! Ay, God. Bueno, muchachos, aquí estamos otra vez. Este es el capítulo 5. Logramos contactar a alguien que está haciendo muy buen papel en el extranjero, dejando el nombre de nuestro país en alto. Está haciendo un papel increíble en la Fórmula Drift. Bueno, con usted, el señor Luis Lanz, bienvenido. Take a little offense today, though. Luis lands into that first inside clip. Said he's gonna take it down, but I don't know. Gracias por tenerme aquí, Andrés. Bueno, de nuevo, ya que Sí, sí. grabamos una parte ya. Y tú eres el Hicimos que hace todo, una de de paso. prueba. Yo soy el que hace todo. Ay. Mira, cuéntame, ¿hace cuánto tiempo estás en Estados Unidos? Mira, yo estoy en Estados Unidos ya hace como más de 20 años, como en el 2001. Fue Wow, que tuvimos la oportunidad de emigrar, básicamente. fino, fino, ya eres gringo ya. Sí, sí. Gringo, pero no pierde el acento. Claro, claro. Eso sí va súper arraigado en la sangre. Mira, Sí, sí. ¿de dónde viene el gusto por los carros? ¿Es de infancia o es Sí, junta, familia? desde chiquito yo siempre tenía una obsesión con lo que son, no necesariamente los carros, pero cualquier cosa que tenga un motor. No importa que sea de gasolina, eléctrico, diésel. Mis papás me regalaron un Power Wheels, que es el carrito ese de batería. Ajá, ajá, ajá. Le quemé como tres motores. Pero sí, yo quería estar montado en esa vaina todo el tiempo. Y yo creo que desde ahí fue que empecé todo lo que era maquinarias de construcción, como que quería manejar todo. Obviamente cuando me llevaron la primera vez para karting, quería correr Claro, karting. te volviste loco, me imagino. Sí, sí, eso era como que, esa era mi obsesión. Mira, no, bueno, te iba a preguntar que si habías corrido en Venezuela, pero oyéndote tan chamo, pues lo dudo. Sí, Pero, desafortunadamente no tuve la claro, opción de, mira, aparte de correr karting. mira, ¿cómo fue el papeleo para poder sacar tu licencia de Fórmula Drift? Para llegar a tener la licencia de Formula Drift Pros Prospect, para que en Estados Unidos necesitas ganar una competencia o un campeonato regional. Normalmente los campeonatos son 4 o 5 competencias al año, basado en puntuaciones. Si llegas de primer lugar, te dan tu licencia. Solamente le dan, creo que hay como 5 campeonatos en Estados Unidos, que hay California, Colorado, hay uno en Texas, Florida, que fue el que yo gané en el 2023, y uno más en el noroeste. Si vienes de extranjero, normalmente son licencias por país. Si has ganado una competencia suficientemente grande, puedes hacer lo que es la petición y te dan acceso a competir. Obviamente depende de dónde sea, pero por ejemplo Diego Iga de Brasil ganó uno de los campeonatos en Brasil y eso fue lo que le dio la licencia para competir aquí en Formula Drift. O sea que solamente como 10 personas al año pueden tener una licencia de Fórmula Drift. Algo así, sí, como 10 personas al año es lo que pueden entrar. Wow, súper complejo Depende. llegar a ese nivel. Sí, depende también si hay pilotos que salen. Si salen más de 10 pilotos, ellos tienen que tener su cantidad de pilotos que hay. La categoría de Fórmula Drift que yo corro son más o menos 40 pilotos. Nada más puedes mantenerte compitiendo si llegas en el top 24 para el año. Si Mm. no llegas en el campeonato, si no llegas de primero a 24, para lo que es Prospect, te dan, puedes pedir petición, básicamente decirles, no, bueno, mira, no me fue tan bien porque hubo un problema en el carro, o Sí, cualquier sí. excusa. Afortunadamente el año pasado nosotros quedamos adentro de los 24 y este año también, por lo cual nos renuevan nuestra licencia. Pero sí, es algo que hay que, cuando uno llega, tiene que Sí, ir bien te porque si tiene- no, pierdes básicamente sí, claro, no vas a estar ahí tu ocupando un estar. puesto Exacto, sin hacer un exacto. buen papel. ¿Qué estás corriendo actualmente y con qué empezaste a correr en Drift? Actualmente estoy corriendo, el carro de Formula Drift es un C6, Corvette C6, pero la verdad ese carro está extremadamente modificado. Lo único original que tiene es el chasis. Literalmente todo desde motor, transmisión, diferencial, el cardán, puertas, techo, frenos, Bueno, nada.
Lo nada único original es original. el chasis, porque lo El dejas ahí chasis, picado. exacto. O Sí, sea que original no está. no, y de verdad sí se pica. Por En eso, realidad, como que el chasis, pero el 70%, porque queda un pedazo el, del chasis. sí, sí, la parte de atrás se pica para proteger. Normalmente sabes que el chasis va completamente hasta atrás. Claro. Picamos 2 o 3 pies que más o menos son como 1 metro, no, o menos, medio metro más o menos Como hasta de la la parte de rueda. atrás. ¿O no? Sí, como que donde está la rueda, el axle, el eje, se pica y se refuerza entre los dos, obviamente para que el chasis esté Claro, claro. completamente cuadrado de rigidez, y se le hace lo que se le llama un bash bar, que son tubos de aluminio, Sí, no de sí. aluminio, se pueden hacer de aluminio, pero los usamos de metal para que tengan más rigidez, y eso es lo que termina siendo el bumper. Sí, claro, Eh, es como un chasis tubular, o semitubular. Semitubular después del chasis, porque Formula Drift no nos deja modificar más de eso. Claro, por Pero el roce o el riesgo del roce de la parte trasera o delantera del carro con... exacto, que pegamos una pared, Sí, claro. doblamos esa parte tubular, Claro, pero no picas el importa, ya tubo que y así ajá. se pica y se pone otro. Exacto, así el Claro. chasis se mantiene lo más rígido Derecho posible. posible. Exacto, exacto. ¿Qué corrías antes de eso? Antes de eso, yo estuve compitiendo en lo que son sprint y GT carreras de circuito, y competí en Corvettes también, pero cuando comencé a hacer drifting, lo hice fue con un 370Z. Mi primer carro para hacer drift fue un 370Z. Sí, sí, cuéntalo, Te, cuéntalo. te he hecho la historia otra vez. Es que Sí, para el que no, para el que está viendo dice, porque sí, no todo, claro. es porque ya hicimos esto, pero lo Sí, estamos sí. repitiendo. Pero bueno, en mi el carro, el 370Z, lo compré extremadamente barato. Básicamente es como que si me lo robé. Porque el dueño de ese carro, él lo tenía a la venta por mucho tiempo. Cuando lo fui a ver, y la razón que obviamente no lo podía vender es porque fue un carro que fue robado y recuperado, y le reasignaron un número VIN. Obviamente todo el mundo que iba a ver ese carro decía, no, no me va a meter en ese problema, después no lo puedo vender o me Sí, busca la claro. policía. Pero por suerte tengo un pana que tiene un dealer y acceso a personas que manejan esto. Por cierto, tenían el título y sí, no, sí, mira, está bien, no tienes ningún problema de comprarlo. Que fue un 370Z que compré en el 2019, a finales de 2019, por $5.500, que fue algo, eso no se consigue. Es la mejor decisión que en mi vida, de haber comprado ese carro. ¿Qué corrías antes de correr drift? Antes de hacer drifting, primerito de todo, empecé a hacer autocross. Autocross es básicamente en un estacionamiento, ponen conos y te toman el tiempo de cuánto te toma ir por ese minicircuito. Cuando yo cumplí 16 años, que pude reunir suficiente para comprarme un Ford Focus, es lo único que podía pagar para correr. Claro, Y normalmente en ese entonces eran $50 por un día de pista y eran como 5 vueltas. Pero bueno, ahí uno gastaba lo que es la necesidad y la pasión claro. por el deporte de motor. Y así fue como empecé en autocross. Después de autocross lo hice por muchos años, 5 o 6 años. Empecé a ir a días de pista y como voluntario. Después me compré un 350Z que lo utilizaba para los días de pista. Me volví instructor de pista. Una de las cosas que te dan cuando eres instructor es que no pagas por ir a la pista, sino que te dan un Claro, estudiante, le enseñas al estudiante cómo, más o menos cómo estar seguro en la pista, y eso te da acceso a tu horario de pista también ese mismo día. Lo hice por mucho tiempo y eventualmente empecé a correr circuito. Después que uno de mis estudiantes, yo fui su instructor por un tiempo, años después me llama y me ofrece un asiento para una competencia de endurance en Homestead. Endurance era como 6 horas, una competencia de 6 horas wow. con diferentes pilotos, él y yo. Le dije, pues sí, obviamente vamos a darle. Era mi primera competencia, mi primera carrera. Y en un pasado no lo hacía porque lo que es el poder tener el dinero para tener un carro Claro, de claro. carrera y un equipo y poder competir era... No se podía. Pero tuvimos esa carrera, terminé en segundo lugar, que fue algo Claro. extremadamente, o sea, Increíble. fue increíble que mi primera carrera lleguemos tan lejos, y desde ahí fue como que me abrió los ojos de como que, wow, de verdad, creo que soy bueno para esto, que puedo Claro. hacerlo, puedo competir, que siempre
se me había venido a la mente, coño, sería bueno competir, pero está esa incertidumbre que voy a competir para llegar de Claro, último, ¿sabes? exacto. Claro, claro. Te da miedo. Pero ya, y ahí empecé a competir con él, hicimos otras carreras, ganamos algunas carreras, y fue como que me abrió mis ojos, como que, ok, quiero tener mi propio carro, con mi propio equipo, y ver qué tan lejos podemos llegar. Que ahí fue cuando conseguí un C5 de competencia, y mi equipo era otro chamo para mí que me ayudaba a armar el carro y los días de competencia. Y empecé a correr lo que es NASA y SSCA. Dejé de ser instructor, ya que pues eso tomaba mucho Claro, claro, tiempo. claro. ¿Y en ese momento ya, o sea, ya era rentable vivir de las carreras o seguía siendo un hobby? Seguía siendo un hobby. Estaba más o menos invirtiendo en tratar de que se volviera algo, pero nunca pensaba que iba a terminar haciendo drifting en Fórmula Drift y sería Claro. mi trabajo. Pero era más que todo un hobby. Pude conseguir parte de una compañía que me ayudara a cubrir los gastos. Fuimos una carrera en el 2021 en Daytona, la primera vez que pude tener el carro nuevo de competencia y nos fue súper bien. Íbamos de segundo lugar en la primera carrera, que ya era un campeonato nacional, y se nos dañó el slave cylinder. Es básicamente el cilindro que mueve el pistón del cloche, como en las Ajá. últimas dos vueltas. Uf. Y aún así quedamos de cuarto de esa carrera, cambiando, que no podía cambiarla, como que Claro, se quedó. te patinaba el croche. Como el cloche seguía funcionando, pero no podía soltarlo. O sea, estaba cambiando la transmisión sin cloche, que en Daytona no es tan complicado, porque es una pista súper rápida la mayoría del tiempo. Así que solamente tenía que, obviamente, si tenía cloche cambiaba mucho más, pero lo que hacía era como que en quinta bajaba a tercera sin cloche, como que metiéndola así a Sí, sí, sonido. a lo A sonido desgraciado. como, ¡Ta! sí, sí, como que ta. Tercera hacía la parte del bus stop y la parte de adentro de la pista y después volvíamos a quinta. So, esas últimas dos vueltas fueron de infierno, pero pude defender suficientemente para llegar de cuarto. Y ahí fue cuando dije, no, esto es lo que tenemos que hacer. Yo creo que si le damos bien con un carro que esté suficientemente Apto. bueno, que pueda hacer todo, creo que tenemos chance de hacer un Hace un buen campeonato, de ganar un papel. campeonato. Y así fue, agarramos ese carro, lo desarmamos completo, contactamos diferentes personas que arman transmisión, diferencial, motor, y armamos un carro con la mayoría de las partes anteriores, pero refrescando todo lo que se Claro. podría dañar. Refrescamos el motor, la transmisión, el diferencial. ABS, sistema de ABS se lo pusimos de carrera y con ese carro empezamos la primera carrera del 2023, la ganamos y ganamos bastantes carreras para ganar ese campeonato de NASA en el 2022. Ahí todavía no corrías drift. No, yo empecé a hacer drifting, o sea, sí corría, pero era más como un hobby y como para ayudar lo que es mi manera de manejar, como hacer algo diferente en los carros, pero Claro. que en parte todo es manejando una máquina que te ayuda, pues, en lo que es Y yo me la imagino que forma de el manejar. drift te ayuda a entender más cómo recuperar el control cuando pierdes el control en un carro. 100%, esa era una de las razones que empecé a hacer drifting, que en realidad nunca tuvimos muchas oportunidades de estar completamente fuera de control, pero lo que son carreras de agua, obviamente se te derrapa más el carro, te ayuda mucho más a controlar, mantenerlo, que no se te vaya completo el carro, y esa fue una de las razones, que el drifting fue más como que para complementar. Pero a ti como piloto, pues. ¿Cómo fue el proceso de pasar a correr circuito a correr drift siendo totalmente distinto? Sí, ya que tenía tantos años corriendo lo que es autocross, después circuito, no me fue tan difícil adaptarme a lo que es drifting. El cambio más fuerte que me recuerdo cuando empecé a hacer competencias de drifting es que en las carreras normal, tú sales a la pista ya sentado, ya estás caliente en el carro, sientes, haces una vuelta de reconocimiento y después mandan a todos, te tiran la bandera verde y todos empiezan a correr. Así que ya estás como que si estabas un poco nervioso, ya en esa vuelta Claro, ya los claro. nervios se te calman, ya estás en el carro, estás listo para darle, Agarras confianza. es confianza. En drifting, cuando empecé a competir, puedes estar 2, 3 horas parado sin hacer nada, sin tocar un carro, porque las otras personas están haciendo sus batallas. Y cuando te toca, es como que, ok, te montas en el carro y tienes que tirar la mejor vuelta, pasar cerquitica de las zonas. Ese fue el cambio más extremo que vi. Yo no estaba acostumbrado a eso y era como que, ok, ¿cómo puedo venir de sin hacer nada a De tirar de un tomarte un carro? café
Comete un Ah, backflip y de repente, ¡ah! y tirar el carro con todo de Sí, lado, derrapando, fue extremadamente complicado para mí, pero ya después que empecé a agarrar más experiencia, visualizar la pista, adaptar el carro para que siempre esté igual, claro. fue uno de los errores más grandes que cometí un principio, como que yo buscaba los cauchos más baratos, tenía uno de cierta medida, otra de otra, Claro, el diferentes carro no se grips, comporta igual. no se comporta igual, exacto. Y por más piloto que seas, no vas a Claro, claro. poder controlar eso. Ya hoy en día tenemos el mismo caucho, la misma presión, la misma temperatura. Ya es más adaptable, ya me siento más seguro de que puedo Confiado, estar, claro. estar 2 horas sentado, me monto en el carro y tiro la misma vuelta que tiré cuando estaba, entre comillas. Siempre pasan cosas, pero es lo que Sí, uno claro, trata obvio. Tampoco uno es un de robot. hacer. Sí, sí, exacto. Me da mucha curiosidad el drift porque no tengo ni idea de cómo funciona. Me gustaría saber cómo es la puntuación, cómo es la competitividad, cómo Sí, funciona el campeonato. sí, y es algo común, en la verdad, una de las razones que tratamos de explicar y tratar de que vengan más fans, porque es un deporte que está creciendo. Incluso Formula Drift, su primera competencia como Formula Drift fue en el 2004. Comparas eso a Fórmula 1 que tienen desde los Sí, 60 claro. corriendo, es un deporte extremadamente nuevo, pero la fanaticada la hay y una de las razones también que cambié de circuito de drifting fue porque me abrió muchas más puertas. En las competencias y los eventos se llena mucho más de personas. Lo que es días de pista o carreras de pista, normalmente las pistas son mucho más largas, son 2 millas o más, que cuando tú vas a ver una de estas carreras, ves los carros pasar y después te sientas como por un minuto a esperar que vuelvan a pasar. No es tan divertido. En cambio, en una competencia de drifting normalmente son en el mismo escenario o en la misma parte Sí, de las la pistas son pista. como chiquitas. Son más cortas, exacto, así que todo se ve. Tú ves Exacto. desde la primer clip hasta el último, Sí, el sí, todo el humo, el recorrido. Ajá. sonido, todo el recorrido, humo, el sonido, la gente, la bulla. eh, es algo completamente diferente y se me acaba de ocurrir ahorita de algo que nunca se me va a olvidar. Yo pasé de correr a drifting y empecé a competir y nunca fui como un espectador normal. Yo nunca fui a una Mm. competencia antes de yo empezar a hacerlo y tuve la oportunidad en Irwindale el año pasado, chocó el carro durante competencia, al principio, mi primera batalla, y fui como espectador a las gradas estaban full, y cada vez que pasaba una buena batalla, que los dos carros estaban pegaditos y estaba Claro, sí, súper sí, claro. rígido, la gente empezaba a darle con los pies a las gradas y una vibración entre todo el mundo y era como que se venía no sé, ese sentimiento de que todos estamos aquí juntos viendo esto y acaba de pasar algo súper cool y todo el mundo se Claro. emociona, empieza a dar las gradas, es algo que dije, wow, como que es un sentimiento que Claro, nunca no, había no, no habías sentido, experimentado, claro. no había experimentado y ahora entiendo por qué hay fanaticada, entiendo por qué vienen y se llenan las gradas y por qué la gente lo busca. Así que es algo que estamos tratando, o una de mis metas es tratar de llevarlo a Latinoamérica, a Venezuela, que la gente sienta esto y vea la pasión por el deporte. Y una de las formas para hacerlo es educarlo, porque yo siento que es como algo que le digo a las personas normalmente, si tú creciste sin saber lo que es béisbol, ¿sabes? Sí. Y vas a aprender o ves béisbol por primera vez, como que, ok, ves un pana con un bate y un tipo le tira la pelota y le das, pero nada más le puede dar. Si la pela 3 veces es out y sale, pero si no, tiene que correr Sí, para claro. la derecha. ¿Sabes? Si lo ves de ese sentido, dices como que el béisbol es difícil, ¿sabes? O sea, Sí, es sí, algo como claro. que uno lo sabe y es estúpido, pero porque crecimos Claro. en ese mundo y entendemos y sabes que... Precisamente para el ejemplo que estás dando funciona lo que es para nosotros los latinos el fútbol americano. Que Exacto, aquí yo no similarmente, tengo similarmente. ni la ¿Qué menor coño idea. están Yo haciendo? veo un poco de gente corriendo tras un balón Sí, y ya. sí. ¿Y por qué la pelota es así, no es Sí. redonda? Y es como que, No, y sí, porque... igualito cuando yo llegué a este país era igual, como que mucha gente vive fútbol americano y yo como que no entiendo, ya después empiezas a entender y ok, Claro, claro. bueno, exactamente lo mismo pasa con el drifting. Normalmente puedes prenderlo en la televisión y ves y, cool, mira, los carros Sí, están claro, dando vueltas como y eso. exhibición es un buen show. Es un buen show, pero si no entiendes lo que está pasando, es como Claro. prender una serie Exacto. de Se televisión
queda en en la eso, mitad. un buen show. Exacto. Si no entiendes lo que está pasando, no lo vas a hacer seguimiento. Claro. Obviamente es muy bueno siempre tratar de explicar porque entender qué es lo que está pasando y por qué uno lo hizo mejor que el otro y por qué ganó esa persona es una de las razones que te viene ok, vamos a seguir viendo para ver qué es lo que pasa, a ver qué tal los próximos competidores lo hacen. Ya con eso explicó más o menos cómo funciona el drifting y es algo que tengo diciendo desde hace tiempo que voy a hacer un video, pero siempre se me olvida. Pero Pero sí, voy a hacer... no, nos dimos un rodeo ahí y nos perdimos en la pregunta. ¿Cómo funciona la puntuación? O sea, tú sales, te paran los dos carros. Tengo entendido que hay como unos Correcto. conitos y uno tiene como que abrirse Sí, y después... siempre hay el que va de primero y el que va de segundo. Las batallas es como decirte un torneo de tenis, siempre es Ujú. uno contra Ok, uno y el que gane esa batalla sigue, el que pierde ya queda claro. descalificado. Durante una batalla tú tienes que ir de primero una vez y tienes que seguir en la segunda vez. O viceversa, puedes primero sigues Claro, y de y después segundo vas adelante. vas de primero. Pero siempre es uno y uno y te califican basado en esas corridas que también lo hiciste. Si estás de primero, normalmente esos conos que tú ves al principio, la razón que esos conos están allí es para que el que esté de primero no se le vaya al que va de segundo, ya que en drifting principalmente estamos tratando de poner un show. Una de las razones de ese show es que los dos carros vayan Vayan pegaditos. cerca, claro. Entonces, si se hace una competencia de drag, hay más chance de que el que salga de primero deje botado el que vaya de Claro. segundo. Especialmente porque cuando vas de primero, ellos le dicen el right of way. Básicamente tú puedes ir a la izquierda o derecha y la persona que te va siguiendo no te puede impedir tu movimiento. Claro. Así que no es que te puedes irte y pegártelo al lado porque si él te choca es culpa tuya. Entonces, cuando salimos de primero, que el primero hace el chicane, ese chicane es exactamente para que la persona que vaya siguiendo pueda mantenérsele pegadito lo más posible y ponerte atrás. Claro. Ya, porque cuando tú inicies con él a la misma vez. Si tú vas de primero, la puntuación o lo que los jueces están buscando, básicamente, y cambia por pista a pista. Hay unas cosas que ven una más que otra, pero lo que ellos están buscando es velocidad, ángulo y que estés corriendo la línea correcta. La línea correcta es que la zona te mantenga. Si es una zona outer zone, como se Sí, dice, si es zona de abierta atrás, o es cerrada. exacto, si es outer zone, la parte de atrás del carro tienes que estar lo más pegado posible a la línea. Si te vas o se excedes la línea, te quitan puntuación. Algunas pistas, depende de la pista, si pones dos ruedas por fuera de la línea, automáticamente estás descalificado. Hay otras que tienen que ser tres ruedas, todo depende mucho. Hay unos clips, inner clips le dicen, o clips de la parte del frente, donde tienes que pasar para choque adelante lo más pegado a ese clip y haciendo las transiciones Más fluidas fluidas, posible. lo más fluido posible, que no te frenes de repente. Hay zonas que le llaman momentum zones, que son zonas donde puedes frenar el carro un poco y es normal y común para tú frenar el carro porque si no se te va a ir, pues. O depende de la Claro, pista, claro. están esas zonas. Y cuando estás siguiendo a la persona que está de primero, lo que tú tienes que hacer es estar pegado lo más posible y hacer lo mismo que está haciendo la persona que está al frente de la que tú estás siguiendo. Claro. Tienes que tratar de tirar el mismo ángulo. Si tú puedes tirar más ángulo que él y aún mantenerte pegado a su puerta, es como que te dan más puntuación o más hacia ti. Pero sí. Y si hay contacto, te perjudica. Sí, depende del tipo de contacto. Normalmente, si pegas una rueda al carro de adelante, como que le das un toquecito, pero no lo mueves el carro, no importa, como que eso está bien. Pero Mientras si no ya le afecte das... su forma de manejar. Exacto, O sea, si no afectas al su carro ruta, pues. de adelante, exacto, es permitido. Ahora, si ya le das y lo afectas, Claro. entonces ya viene, obviamente, depende de los jueces. Al final Claro. del día es algo que no le gusta mucho a las personas, es que es un deporte juzgado, por lo cual siempre van a haber cosas que Sesgos. pasan, Sí. exacto, que no, eso no debería haber sido así o sí. Sí, hay como cosas medio difusas, ya que cuesta Exacto. por decisión de alguien, no es... Ya es decisión de alguien. Son
tres jueces, siempre son tres jueces que tienen, y pasa que dos jueces van para uno y otro va para el otro, hay una decisión y no Claro, importa, el que tenga dos jueces que vaya con él, ese es el claro. que pasa la ronda. Obviamente hay pilotos que tienen una fanaticada muy alta, youtubers que son extremadamente Claro, populares, y ves las personas en el chat si pierden, claro. ¿sabes? Peleando, pero al fin del día eso es el deporte, y creo que aunque hay personas que no le gustan, creo que trae más de ese tipo de confrontaciones entre los fans, y creo que ayuda al Sí, deporte claro, a da cierto esa punto. cierta polémica que lo hace popular. Especialmente cuando hay una llamada que estuvo así, Sí, claro. empiezan Que los divides fans al y es público. exacto, vives al público y se empieza las Sí, peleas y por internet los sí, claro, comentarios. Sí, claro. creo que en parte ayuda a lo que es el drifting también. Cuéntame, ¿cuál dirías que son las primeras modificaciones que tienes que hacerle a tu carro para poder correr drift? Si tienes un Corvette, absolutamente 100% necesario, tienes que cambiarle el ángulo, ponerle lo que se le dice un kit de ángulo. Sí, para que las ruedas El, giren. sí, el Corvette original gira máximo cuando volteas completo, hace así, así. Suficiente como para ir rápido y correr una curva, pero Claro, no para driftear. Así que sí, 100% el ángulo. Todo depende mucho de los carros, claro, de la plataforma. las plataformas. Lo que son los 350Z no tienes que hacerle absolutamente nada. 370Z no tienes que hacerle nada. Sí, incluso es extremadamente recomendado de que si vas a empezar, no modifiques el carro en absoluto. Si vas a hacer modificaciones que sean nada más para hacer el carro más duradero, cosas como, por ejemplo, para el aceite, para un cooler, lo que es como que enfriamiento de Claro, aceite, cosas así, pero son cosas que en realidad no sabes, sino hasta que lo empieces a manejar. Todo carro claro. es diferente basado al estilo de que como tú lo manejas, así que es capaz que no tengas que hacer absolutamente nada. Y algo que siempre le digo a las personas que están comenzando, absolutamente no le pongas ninguna modificación que le agregue caballaje cuando estás empezando. Mm, Hacer el carro más rápido lo que te trae son más problemas, va a calentar más el carro, va a recibir más abuso. Ya de por sí, drifting es algo que abusa mucho a sí. motor, carro, lo que sea. Así que sí, definitivamente no le hagan ningún tipo de modificación que vaya a incrementarle el caballaje al O carro. sea, suspensión, más que todo. Bueno, y el freno de mano y toda la cuestión que sea, que no se Sí, quede trancado. sí, incluso diría que no toquen el freno Freno de de mano mano. hasta que ya no estén en un nivel que puedan hacer tándem con otras y que lo están necesitando. Porque ¿qué pasa? Muchas personas que empiezan a manejar agarran una fijación con el freno de mano y lo utilizan para todo y no te ayuda a hacer drifting. El freno de mano es algo que deberías de utilizar como para ayudarte en casos específicos, pero no necesariamente que aprendas a manejar con él. Por eso, pues, porque después vas a utilizar eso para Claro. todo. En transición, lo jalas. En cualquiera No, cosa, lo utilizas. normalmente es con el croche, no con el clutch. Sí, con croche y lo que es el peso del carro, saber hacer las transiciones de mover el peso de un lado para otro para ayudarte a llegar a hacer esos drifts. Incluso cuando estás compitiendo, el freno de mano más bien te perjudica, ya que lo que hace es frenar el carro, y si estás o si estás de Claro, primero, obviamente no quieres ir más lento porque se te claro. va a pegar más la persona que estás de batalla. Eventualmente yo hoy en día utilizo el freno de mano en algunas pistas para iniciación si necesito o si no logro poner el carro donde quiera sin tener que utilizarlo. So, por ejemplo, Claro. si voy a hacer una iniciación y no consigo la manera de con el setup y como tengo el carro de llegar a cierto punto, ok, a lo mejor podemos hacer un poquito de freno de mano, Claro, pero es de como por es sí. más como un recurso de emergencia si el carro no te responde como tú esperas. Exacto, exacto. Incluso utilizar el freno de mano durante competencia, los jueces lo ven como una corrección. Y cuando lo utilizo más que todo cuando estoy siguiendo a una persona para normalmente frenar el carro, pero mantener el Claro, ángulo mantenerte lo más cerca posible sin tener que sin tener que llegarle. frenar el carro, exacto. Claro. Eso es si el carro del frente está yendo muy lento, pero si Claro. no, pata y modular un poquito el freno normal. Mira, ¿cuál dirías tú que es el top 3 de motores utilizados en drift? Yo diría que lo que es el LS, 2JZ, hay esos dos. Sí, sí se acostumbran otros motores, lo que son, más que todo hay dos tipos de drifting, está el drifting de competencia y está el drifting de el Sí, sí. día a día, no de día a día, pero más como para
para Exhibición. Ajá. entretenerte. Sí, está el BQ, que es lo que viene en los Nissan 350. Es lo mismo, si tú no modificas ese motor para tratar de agregarle caballaje, eso te va a durar toda la vida. Incluso dándole la pela que llevan los Carros carros de de drift. drift, total de que mantengas lubricado con su aceite limpio y buena gasolina, esos motores aguantan bastante pela. Pero sí, yo diría que esos tres motores ya cuando empiezas a competir y entonces ves los LS y los 2JZ. Qué loco, no hay nada de Ford por ahí. Ok, los Mustang RTR, que es el equipo de drifting más grande que existe en Fórmula Drift, es el que tiene más inversión y el que se ve como equipo formado, utilizan lo que es es un Coyote modificado, pero no es muy común en las personas que van a hacer un swap. Por ejemplo, los Nissan S15, 240, cosas así, normalmente le hacen un 2J swap o le ponen un LS, que es más común, es más, creo que hay más Soporte, soporte, partes para aftermarket y todo eso. aftermarket, exacto. ¿Cómo es la rivalidad entre pilotos de drift dentro y fuera de la pista? La verdad que es probablemente el deporte donde hay más amigos y más panas, así estemos compitiendo entre uno y otro. Una de las razones también que me gustó tanto lo que es el mundo del drifting es que es una comunidad que nos apoyamos y nos apreciamos mucho uno con otros, comparado, por ejemplo, que es el drag racing. Tú vas a una competencia de drag y eso es pelea y no, eso Sí, sí. es un problema siempre. En el drifting es todo paz y amor. Incluso es muy común si tú estás en batalla con un contrincante y le falta algo al carro o se le daña algo y tú lo tienes, se le da esa forma de pensar de que si yo te voy a ganar, te Que quiero sea ganar en en la tu pista. prime. Exacto, en tu pista, todo bien. No de que, no, se le dañó el carro y por eso fue Sí, que pasé. sí, claro. Que a mí me parece de verdad que es la mejor forma Claro, de claro. pensar y Es la mejor forma de demostrar quién es mejor que quién, estando exacto, los dos en exacto, su prime. exacto. No se ven rivalidades de ese sentido de que, o celos o cosas así, de verdad Claro. que en el mundo del drifting todo el mundo se está tratando de ayudar y está tratando de crecer este deporte. Mira, ¿qué tan arriesgado dirías que es el drift? Y si has tenido algún accidente o has pasado un susto o algo. Drifting, la verdad, otra razón por la cual me fui para drifting, hubo un par de incidentes cuando estaba corriendo que me abrió los ojos y son cosas que dices, es mucho más peligroso lo que es las carreras de circuito. Claro. Drifting es mucho más seguro, normalmente en las competencias son dos carros, aunque estamos viendo velocidades elevadas, pero debido a que la pista normalmente es más pequeña, todo se ve desde todos lados, eres la única persona que está en la pista junto con otro. Si llega a pasar algo, tienes lo que es la ambulancia, si hay un incendio, cualquier cosa, ahí mismo que justo después del accidente, en 10, 15, 20 segundos ya te llega alguien. Circuito, normalmente estás en el otro lado de la pista y hay una persona siempre hay una persona viendo todos lados de la pista Claro. y hay un radio, pero no tienes Claro, los bomberos 100 o la ambulancia no está bomberos, ahí en cosas, la. ambulancias no están ahí al lado. Que cuando yo estaba corriendo, eso era una de mis preocupaciones más grandes, que haya un accidente, pierda el conocimiento y el carro se incendie, o que te quedes atrapado de cierta forma de que no puedas salir si hay Sí, claro. si hay un incidente entre varios carros. Drifting están ahí mismo, es algo que es mucho más seguro en ese sentido. Las velocidades también no son tan altas y creo que he leído, desde hace tiempo leí, pero no sé últimamente cómo es, creo que han habido nada más como 3 muertes en el mundo durante un evento de drifting. Y no han sido pilotos, han sido ruedas que se salen del carro Ah, y terminan dándole a un un espectador. espectador. Exacto. Esas son las únicas y creo que todas han pasado en Japón. O sea que es más Eh, peligroso ir de espectador es que de más, piloto. sí, sí, que según las estadísticas de hoy en día, tienen más chance de que le pase algo malo a un espectador que a un piloto, sí. Qué loco. Definitivamente estamos en el carro con la jaula, Sí, claro, el tenemos el traje cinturón. de fuego
fuego. Aparte del traje de fuego que está por fuera, también tenemos que utilizar interior a prueba de fuego, que es un interior completamente hasta abajo, y también una camisa que es hasta completamente a prueba de fuego. Así que sí uno se siente súper seguro. Obviamente siempre, si he tenido incidentes, si hemos chocado, es muy común pegarse contra una pared. Claro, claro. Cuando estás buscando el límite del carro, la única forma de encontrarlo es sobrepasarlo. Es muy común chocarnos uno contra otros cuando estamos siguiendo. E incluso en los videos se ven los carros de drifting Todos abollados bellos, como siempre. que no, se ven todos bellos cuando están en la pista. En realidad las cámaras no se Ah, sí, ven. claro. Pero cuando tú vas en persona y los ves, dices, verga, esto está estartalado. Está Bueno, vuelto nada. la famosa foto de todos los carros de drift con los tirrapas agarrando el parachoque y toda la Exacto, exacto. cuestión. Es muy común. Incluso nosotros tenemos el carro encima y el año pasado yo tenía el parachoque de atrás tan destrozado que decidimos, no, vamos a quitarlo, y la exposición fue la parte trasera del carro abierta Ah, completamente. sí, Eso, la parte de adentro, de al frente era el Corvette armado, pero atrás parecía como una camionetica, como no tenía sí, nada, solamente veías las ruedas. sí, yo vi un video por Eh, ahí en tus redes del carro. Sí, se ve la vaina tubular atrás. Sí, sí, especialmente encima que todo el mundo está buscando esos carros bellos, todo Sí, perfecto, claro. y ves un carro de Jeff como que, mira, esto vino de dónde lo sacaron. Mira, ¿y no has tenido ningún accidente en el drift que de verdad te hayas asustado, que haya sido de verdad peligroso? Han sido... Nada grave, creo que mi accidente más fuerte fue en Irwindale, California, el año pasado, durante Hot Pit. Fue en la entrada, o como que es una pista así tipo NASCAR, Ok, que sí, inicias en la pared y la pared tiene lo que se le dice el banking, sí, tiene sí, claro, de la inclinación. una inclinación, y cuando estoy en línea empiezo a ver un poquito de lluvia en el Parabrisas. parabrisas. Normalmente cuando pasa eso tú puedes pedir una vuelta de reconocimiento, pero el pana con que estaba compitiendo es Chris Jackson. Él es el dueño de la organización aquí en Florida que hace las competencias, y es donde yo gané mi licencia. Entonces siempre estamos como que vamos con todo contra él. Él siempre me quiere ganar. Entonces yo veo a Chris y nos vemos como que yo no voy a pedirlo, yo tampoco, vamos a darle. Y yo me sentía cómodo. Normalmente aquí en Florida llueve mucho y donde practico me siento cómodo manejando cuando está ahí lluvia. Y una de las formas de que yo siento el agarre del carro es cuando arrancas. Obviamente si patina más en el arranque significa que todo va a estar mojado. Pero cuando arrancamos, eso agarró como que si no había agua. Ok. Perfecto. Resulta que había una nube hacia lo último de la pista que le damos con todo. Cuando voy a iniciar, es como que si... Jabón. bro, un hielo esa Uf. vaina. Eso fue con todo derechito hacia la pared. La peor Ah, forma que he podido haber chocado fue esa. El carro se me va, pego atrás y pega adelante. Me di un poco con la silla tiene ajá, sí, sí. lo que es aquí al lado. No, en realidad no me pasó nada, pero el carro se partieron lo que son los brazos de arriba y abajo, de atrás y de adelante, dos rines. Y Chris, yo lo dejé botado en el arranque. Y aún así, yo le saqué como 5 o 6 carros a Chris. Él también se chocó con la misma Miércoles. pared, pero el carro de él no le pasó tanto como el mío, Claro, llegó pues le más dio rápido. tiempo de frenar cuando vio lo que te Sí, pasó. sí, cuando vio que yo me jodí, verga. Pero Mira, sí, ese ha sido el choque más fuerte en drifting. Yo he tenido cientos de choques, la verdad, pero nada tan fuerte tan como ese ha feo. sido lo más fuerte. Mira, ¿cuál ha sido la victoria así más inesperada, la que más disfrutaste? No sé. Para ver, yo creo que el campeonato cuando gané la licencia fue súper, lo único que como que ya sabíamos basado en como íbamos como que ya Claro. para la tercera, después de la tercera, o sea, ganamos segundo lugar en las primeras 3 corridas, y ya para la última solamente tenía que pasar la línea en la primera batalla y ya teníamos el campeonato. Pero durante ese campeonato
había un chamo que era el que le tenía más respeto, que es tremendo piloto, Steven, y siempre nos tocó competir contra él temprano en los brackets. Esa temporada el carro, primera vez que yo manejo el carro que teníamos para ese entonces, y fue un carro que no armé yo, lo compré ya Normal. armado y ya venía cansado. Nos daba muchos problemas, como que se nos apagaba o perdía todo la potencia en media Pista. andada y eso. Cada vez que nos tocaba ir contra Steven, yo decía, ok, esta es la persona de que puede ganar este campeonato y si nosotros podemos lograr ganarle, como que aseguramos. Claro. En las tres nos tocó ir contra él y fue algo que siempre tenía problemas del carro al principio, no calificábamos suficientemente alto y nos tocaba ir contra él desde un principio, o en top 32 o en top 16. Y afortunadamente cada batalla la ganábamos, que era como que un súper alivio, porque si no la ganábamos, él iba a llegar muy Claro, lejos él y era, él acumular era como tu puntos. rival directo. Exacto, iba a acumular puntos. A todos los demás yo decía, ok, podemos ganarle si manejamos como siempre manejamos, pero Steven ya era como que hay que darle con todo, porque si no, nos va a ganar. Y así fue, tuvimos 3 chances contra él. Desafortunadamente para él también estaba buscando la licencia en el 23 y pues nos tocó ir uno contra otro y por suerte ganamos las primeras 3 y es como que más bien le fue muy mal en ese Claro. sentido porque fue al principio, entonces no le dio chance de acumular puntos. No tuvo una buena temporada, por así No tuvo decirlo. una buena temporada, exacto. Y pues yo empecé esa temporada como que vamos a darle, pero no estaba buscando el campeonato en esa forma de como que vamos a hacerlo para llegar, principalmente porque no solamente llegar a tener tu licencia significa que tienes lo que es la cantidad de dinero para competir en Formula Claro. Drift el año siguiente. Así que nosotros lo hicimos como que vamos a ver cómo nos va y si tenemos suerte, pero aún así si ganábamos el campeonato, no pensábamos que íbamos a llegar a poder hacer Formula Drift porque la cantidad de dinero que se necesita para poder competir es mucho más, es extrema, pero bueno, afortunadamente al ganar el campeonato se nos abrieron más puertas Claro, obvio. y pudimos hacer más cosas para lograr hacer ese sueño. ¿Cuántos motores has roto? Pero, yo empecé muy bien. Incluso también que el primer Corvette que es el que utilizamos de demo, de exhibición, ese motor lo sacamos hace 3 semanas, después de 5 años de pela, solo para refrescarlo, para que no se nos vaya a volar. Dijimos que yo creo que en realidad ese motor le quedan 2 años más de pela, pero si tú sacas un motor tempranamente y lo refrescas, lo pones bueno, todo Claro, te bien, aguanta mejor. te aguanta más y previenes una falla catastrófica. Cuando tienes una Claro. falla catastrófica, el motor se le abre Claro. un Claro, hueco partes el al bloque y... bloque y ya todo eso Exacto. es un desastre. Sí, claro. Entonces, obviamente, para prevenir eso, dijimos, ok, vamos a sacarlo para mandarlo y que le echen su refrescada para ya tenerlo bien. Yo al principio, o nuestra idea cuando empezamos Formula Drift, todo el mundo utiliza supercargadores o turbo. De todo lo que yo vengo haciendo toda mi vida de competencias y carreras, todo motor que tenga turbo, supercargador, nitro, está sufriendo más Claro. que un motor NA. Entonces vinimos a esta mentalidad y lamentablemente nos guiaron con la mentalidad de que podemos armarte un motor sin turbo NA, un LS V8, que te hagas la cantidad de caballos de fuerza. Estábamos buscando más o menos 800 caballos de fuerza y que se comporte bien como un motor NA. En papel, perfecto. Pero cuando recibimos, por ejemplo, el primer motor NA, son motores extremadamente exóticos de que todo es custom. Si te daña un pistón o algo, no es que puedes ir Claro. pedir uno y montárselo, no, Termina tienes que... saliendo más barato armártelo turbo y que le des más abuso al carro. Exacto, exacto. Que es algo que intentamos hacerlo. Otra cosa es que no llegó a ser la cantidad de caballos que estábamos esperando. Maneja de una forma como que si fuera turbo. Normalmente un V8 tú piensas que el torque siempre va a estar ahí, pero cuando armas estos motores NA de alto caballaje y de que aceleran a 8000 revoluciones, se siente como un turbo. Tienes que mantenerlo acelerado. Yo creo que hasta peor que los carros turbo que yo he manejado. Así que no tuvimos una buena suerte en las primeras 2 veces o 2 motores que hemos tenido que armamos para porque armamos el primer motor para competencia y uno de Exhibición. tenerlo en caso de que pase Ah, algo, ok. podemos cambiarlo. Así que esos 2 motores no nos fue muy bien. El primer motor tenía un
una abertura en una de las paredes de los cilindros. La persona que nos armó el segundo motor, de la misma forma pensamos que todo esto iba a cambiar y eventualmente fue lo mismo. Y lo terminamos sacando en Utah cuando la presión del sello, la presión del crank estaba botando el sello de atrás y sí, tuvimos que sacarlo de nuevo. Afortunadamente ahorita empezamos a trabajar con otra persona que arma los motores, que es Golden Engines, Chad Golden, tremenda persona. Una de las razones que sacamos el motor del carro de exhibición es porque estamos trabajando con él ahora. Es súper responsable, nos da los motores ahí mismo. En realidad tenía un récord muy bien por todo el año, hasta este año que llevamos 3 motores en menos de un mes. Pero bueno, ya por prevención, ya por saber qué es lo que queremos hacer, todavía estamos tratando de ver cómo poner el supercargador en el Corvette, ya que la parte de adentro del Corvette es súper, no tiene casi Sí, espacio claro. y queremos poder utilizar lo que es el dry sump en el motor para... una de las razones que un motor te dura mucho tiempo es tener buena lubricación. Claro. Y tener esa bomba externa de aceite es primordial, pero es una de las razones que nos está previniendo poder poner el supercargador en el Corvette. Pero bueno, eso es lo que estamos luchando ahorita, a ver cómo lo hacemos. Todavía tenemos tiempo para el próximo año. Hay como 4 o 5 meses más para poder lograr hacerlo y empezar la nueva temporada con bastante caballaje y supercargador o turbo. No sé, todavía no hemos decidido. Mira, aquí tenía una pregunta, pero creo que sé cuál es la respuesta. Si pudieras escoger un carro de drift, uno solo, para correrlo por siempre, ¿cuál sería? Mira, es algo que yo empecé con Corvette. Ya tenemos varios Corvettes y es lo que sabemos trabajar, pero todo el mundo siempre nos ha dicho que los Corvettes son mucho más difíciles de manejar para lo que es el drifting. Pero no conozco algo diferente, así que voy a decir que es Corvette hasta que llegue a probar un carro Pro de otro tipo y puede ser que cambie mi forma de saber. Yo sí me recuerdo que el 370 era mucho más fácil de manejar y todo el mundo lo dice, los Corvettes son extremadamente más difíciles de manejar, pero bueno, ya es lo que tenemos y es lo que tenemos que seguir trabajando. Claro. Mira, ¿cuál dirías que es el santo grial del drift? O sea, el carro que todo el mundo espera, quiere. Yo diría que es el S15, el Nissan S15. Es como que desde Tokyo Drift, no sé si es Sí, por claro. Tokyo Drift, de Mona Lisa, es como que lo que se ve más cuando piensas de drifting, ese es el carro que se te viene a la El mente. S15 es el que sale en la película que es anaranjado con azul, ¿no? Con azul, El que sí, le sí, regalan a... que lo destrozan Ajá, en la primera en la, carrera. en la primera carrera, sí. Sí, si tú ves un S15, de verdad que son hermosos. Yo creo que lo único malo o cierta forma del S15 es que viene con un SR20, que es el 4 cilindros Sí, sí, turbo. sí. Pues bueno, obviamente es más difícil sacarle Claro, caballaje a power. 4 cilindros que un 2JZ con La, 6 o la cualquier cosa así. solución es baja LS y DL. OLS, todos los JDM japoneses te van a odiar, pero bueno. Sí, Yo sí, creo que sí. depende de dónde estés. Si estás en Estados Unidos, Yo creo que depende para qué quieres el carro. sí, O sea, si sí. lo vas a cargar para ir para el centro comercial, déjale su SR20 y disfrútatelo de paseo y Baja- chévere. Exacto, Pero si lo exacto. quieres para darle abuso haciendo drift, ¿para qué vas a gastarte un montón de dinero en un motor que cuesta tanto sacarle potencia? ¿Qué maneja Luis Lance de diario? Yo manejo un carro eléctrico, un Tesla. No, no, ¿por qué? Y loco de Ah, drift y maneja una licuadora de diario. bueno, no hay nada más cómodo que esa vaina, de De verdad que pana. sí, sí, es un carro que la potencia que tiene es increíble, o sea, como que para que alguien te gane en la calle con cualquier otro carro, tienen que, o sea, es carros Tiene carísimos, que saber dónde está parado, Ferrari, sí. algo así. Es extremadamente cómodo, nos suena, los policías como que no, al no tener sonido, como que no piensan que vas rápido. Si tú vas un carro con, por ejemplo, un Corvette en la calle, con No, el sí, sonido, claro. el ruido, puedes ir lento, pero el sonido nada, hay que está yendo rápido. La accesibilidad de que poder ponerlo, que se maneje solo, es algo que Brutal. es increíble, sí, sí. Mira, Para las colas es lo claro. mejor. Mira, por ahí un pana me comentó que tenías un proyecto, un Silvia, algo así que mandaste a armar en Japón, que lo trajiste a Japón o algo así. Sí, yo tengo en el 2019, cuando empecé a driftear, que 5 o 6 meses después que empecé a driftear, me tiré el viaje a Japón. Unos panas me invitaron y dije, bueno, pues aquí fue donde comenzó todo, vamos a ver qué se me pega. Conseguí ese S15 Yashio Factory, que es algo súper, no es popular para nada, pero es, sí, como que
es como decir Shelby para Mustang, Claro, claro. pero a un nivel mucho más, como que no es común, como yo creo que hay más o menos 20 en todo el mundo. Wow. Lo tenían allí, que era un carro que utilizaban de carrera. A mí me pareció bello y dije, bueno, busqué más o menos cuánto se venden esos aquí en Estados Unidos y para el costo que me costó allá en Japón y traerlo, le iba a sacar dinero casi el doble de lo que me costó allá. Así que compré ese carro, lo manejé allá en la pista por un par de días y me lo traje con la idea de revenderlo aquí y pues sacarle dinero. Claro. Pero ya después cuando llegó aquí, seguía subiendo de precio. Y yo dije, bueno, esto es como que puedo Una, venderlo ahorita y sacarle dinero, pero si no lo necesito, lo podemos tener ahí como mi una caja de cuenta de ahorro. ahorro. En vez de invertir en Y Bitcoin, bueno, me compré un me Silvia. compré un S15, exacto, exacto. Así que lo tengo guardadito ahí en el garaje, lo saco de vez en cuando para darle una vuelta, pero es como que sigue subiendo y me han ofrecido más, cada vez me dan más, me ofrecen más dinero y dije, no, vamos a tenerlo allí y es como que es rosado. So, mi hija me dijo, ese va a ser mi carro Ajá. cuando crezca. Yo, bueno, vamos a ver, Ay, puede concha, ser. me pasa fotos ahí para ponérselo aquí a la gente. Dale, dale, sí va, sí va. Mira, última pregunta. ¿Te gustaría venir a Venezuela y correr drift aquí, aunque sea de exhibición? Que por cierto vi que fuiste al SEMA, ¿no? Sí, ya tenemos el carro en SEMA. El año pasado lo tuvimos y este año también. Y sí, una de las... Me encantaría ir para Venezuela y hacer exhibición y tratar de crecer el deporte allá. Si empiezan a hacer, podemos, que logren hacer organizaciones o que hagan más exhibiciones. Me encantaría que el drifting crezca en Venezuela. En realidad, retirarme teniendo una pista en Venezuela y Uf. tener estudiantes y eso sería como que mi sueño ya después que esté viejito, que ya no tenga reflejos y no pueda manejar más. Me gustaría ser el sensei de drifting allá. Brutal, brutal. Pero sí, de verdad que apenas tenga la oportunidad que podamos lograrlo, sería un sueño que me encantaría cumplir. ¿Qué necesitas para venir? Porque yo quiero hacer dos proyectos. La verdad que para ir, bueno, que me inviten primero, Claro, 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 obvio. que se puede hacer una, o sea, me inviten, no que de que me paguen ni nada, la verdad que yo voy por mi cuenta, pero más que todo una invitación de que se vaya a hacer Claro. un evento No, donde podamos... y que te presten un carro porque para Sí, poder que se pueda formar parte. Me encantaría mandar el el Corvette de correr. exhibición Claro. pero bueno, sabes cómo son las Sí, cosas de claro, claro. aduana. O Sí, sea, sí. tendría que ser garantizado de que puede estar allí y después me dejen llevármelo de nuevo. O es posible también armar un carro allá. Sí, de verdad que es una de las razones que me gustaría crecer más el chisting allá, porque si lo crecemos más, van a haber más personas Claro. interesadas y obviamente una cosa sigue a la otra. Pero sí, yo creo que en un futuro, si Dios quiere, ojalá podamos lograr cumplir ese sueño y Amén, estar por amén. allá y visitar. Amén, lo tendré en cuenta. A ver cómo, a ver si podemos traerte para que hagas una exhibición, así sea un carro prestado por lo menos. Sí, sí, de verdad que sería súper. Y bueno, vamos a ver qué pasa. A lo mejor pronto, no Sí, sé, vamos a más ver. temprano que tarde se dé la oportunidad. Sí, sí, Bueno, Luis, fue un placer conocerte, hablar contigo, compartir, darle un poquito a la gente que me sigue, un poquito de la cultura del drift. Todo el mundo lo conoce, o sea, todo el que es fanático de los carros sabe lo que es el drift, pero mucha gente no sabe ni cómo funciona, ni que tenemos un piloto venezolano representándonos en la Fórmula Drift. Te agradezco por eso también. Y nada, que sigas haciendo un papel increíble afuera y dejando el nombre de nuestro país en alto. Y por aquí, bueno, apoyo en todo lo que se pueda. gracias, gracias, de verdad que sí. Eso es, me encanta cuando hay venezolanos en Fórmula Drift que no tienen ni idea que yo estoy allí y ven la bandera del carro y después se me acercan como que, ¡hey! Tenemos No, un venezolano, sí, sí, pasa mucho, la verdad. Pues sí, y también hemos tenido un par de fans que nos siguen por las redes sociales y han ido a Fórmula Drift para conocernos y de verdad que le agradezco mucho a todas las personas que han tomado su tiempo para ir a vernos apoyar. y apoyar. De No, verdad que yo creo que nos ayuda un montón. el video más increíble que tienes en tu perfil es el carro de lava así durísimo y la música llanera de fondo.
Mano, ese fue el primer video que vi. Sí, lunes de llanera. Eso fue una Brutal. idea que se me ocurrió. A mí me encanta escuchar llanera. Más que todo lo hacía cuando íbamos 4x4 aquí en Florida, que íbamos con los jeeps y Claro. broma a rustiquear. Y a veces lo he puesto para el carro de drift. Así que le dije a Alejandro, que es el pana que me ayuda a editar los videos para TikTok y YouTube Ujú. en español, le dije, brother, tenemos que hacer lunes de llanera. Así que si me siguen en TikTok, todos los lunes vamos a tirar un video de drifting con llaneras. Y ahora mucha gente en los comentarios dice, coño, pero ¿y las gaitas? Bueno, ya como estamos en Claro, septiembre, claro. ya vamos a empezar los sábados gaiteros. Así que vamos a tirar videos todos los sábados de drifting con gaita. Gaita, brutal. Así que Bueno, Luis, nos vemos la próxima. Seguimos en contacto ahí por WhatsApp, por las redes. Aquí les dejo sí. las redes del pana para que lo sigan. Y nada, brother, gracias por todo. Nos vemos la Gracias a próxima. ustedes. Nos vemos.